Pasarela Pedro Gómez Bosque sobre el río Pisuerga en la ciudad de Valladolid. La nueva pasarela peatonal sobre el río Pisuerga en Valladolid, denominada Pedro Gómez Bosque, es una estructura de diseño singular proyectada por las ingenierías Carlos Fernández Casado, Oficina de Proyectos y Consulting de Ingeniería Civil, y construida por Collosa, la filial constructora de Corporación Llorente, a quien el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó la obra el 19 de febrero de 2008 por un importe de 2.300.000 euros. La pasarela salva el cauce en una zona donde el río se quiebra hacia el oeste. Une el parque público del barrio de La Rubia, en la margen izquierda, con los itinerarios peatonales que discurren junto al borde del río de la margen derecha, junto a la zona de instalaciones deportivas del barrio de Arturo Eiríes. El ancho del cauce entre el muro de protección de avenidas de la margen derecha y el borde del talud de la margen izquierda es de unos 80 metros. Su estructura es una banda tesa, span band, que salta el cauce del río limpiamente de una a otra orilla, con un perfil esbelto siguiendo una línea curva muy suave. Está formada por una pletina de acero corten de 30 milímetros de espesor, 3,6 metros de anchura, 94 metros de longitud y un peso superior a las 80 toneladas. La plataforma de paso se compone de placas de hormigón aligerado apoyadas sobre la pletina y una barandilla acristalada de acero inoxidable. Sus dimensiones establecen un récord mundial para este tipo de estructuras. La realización de la pasarela comenzó con la ejecución de 108 micropilotes para la cimentación de los estribos, fundamentales para resistir las excepcionales cargas de giro horizontal, del orden de unas 2.000 toneladas, transmitidas por la pasarela. Los micropilotes de la cimentación tienen diferentes inclinaciones y, según su posición, trabajan a tracción o a compresión. Para garantizar la capacidad portante de estas unidades, en los rellenos existentes de las márgenes del río se eligió la técnica IRS o inyección repetitiva selectiva. Esta técnica se basa en la realización de inyecciones de lechada de cemento en el terreno a través de las válvulas de la armadura del micropilote. En cada operación de inyección se controló el volumen de lechada y la presión de inyección sin que se sobrepasasen los valores establecidos en el proyecto. En este caso, 60 litros y 20 bares. En la mejora del terreno se utilizaron cerca de 400 toneladas de cemento y se realizaron más de 7.000 inyecciones. La duración de estos trabajos fue de 4 meses. Todos los micropilotes de la obra se sometieron a rigurosas pruebas de carga. Una vez comprobados y aprobados los trabajos de los micropilotes, se procedió a la construcción del encepado y alzado de los estribos de hormigón armado. La geometría de los encepados y las piezas de transición entre el armado y los micropilotes garantizan la transmisión de los esfuerzos a la cimentación. Destaca la forma singular de los estribos para realzar la estética de la pasarela y adaptar la transición del recorrido lineal de la estructura con la urbanización de las zonas de acceso. El anclaje de la pletina a cada uno de los estribos se realizó a través de 3 aletas de acero corten con resistencia mejorada al desgarro laminar, que quedaron embebidas en el hormigón, sobresaliendo 3 centímetros.
La geometría curva de la coronación de los estribos en la zona de anclaje garantiza la continuidad de la deformada de la pletina. Para posicionar a la pletina, la solución que el proyecto original proponía era un sistema de instalación que se basaba en la utilización de grandes grúas. Sin embargo, Collosa, tras un estudio exhaustivo, apostó por un sistema de instalación alternativo basado en su lanzamiento sobre cables auxiliares y un tesado posterior para conseguir una instalación mucho más precisa, limpia y eficaz. Para ello, se ocupó de manera temporal una superficie de 100 metros de longitud y de cerca de 10 metros de anchura, sobre la que se situó una cimbra especial para unir los diferentes paños de la pletina y soportarla durante el proceso de arrastre. La cimbra disponía de 28 rodamientos de acero que la transformaron en una gran cinta transportadora de 100 metros de longitud, capaz de soportar un peso de 80 toneladas. La cota superior de la cimbra se correspondía con la cota de salida de los cables de lanzamiento, lo que suponía una altura sobre el terreno natural de unos 4 metros. La pletina, de 94 metros de longitud, se fabricó soldando in situ 8 tramos de entre 10 y 12 metros. Los paños, de 3,60 metros de anchura, se fabricaron en taller para evitar la realización de soldaduras longitudinales en obra. La fabricación de la pletina y la soldadura de los diferentes paños fueron también operaciones delicadas, pues las especificaciones del proyecto exigían que la desalineación máxima no fuera superior a 1 milímetro por metro y que el 100% de las soldaduras se comprobase mediante ensayos de ultrasonidos de acuerdo a la norma americana AWS. Se decidió el empleo de cordones de acero de pretensado para realizar el lanzamiento por ser esta la opción más práctica y económica. Elegido el tipo de cable, se procedió al diseño de las estructuras auxiliares necesarias para su anclaje y puesta en tensión. De esta forma se construyeron 4 pilonos, 2 por estribo, de hormigón armado, situados y empotrados en la parte trasera. Su dimensionamiento, así como la posición de los anclajes, se determinó tras estudiar diferentes posiciones y fuerzas de tesado y evaluar las flechas de los cables con y sin la carga de la pletina. Se tuvo en cuenta el efecto de las contracciones y las dilataciones térmicas. Los 2 cables paralelos soportaron una carga de tracción máxima de 303 toneladas. Cada cable de soporte estaba formado por 12 cordones de 0,6 pulgadas, de forma que cuando soportasen la carga máxima de trabajo, lo harían al 50% de su carga de rotura. Se estableció un procedimiento general para la operación de posicionamiento y puesta en carga de la pletina, que constaba básicamente de 7 fases. 1. Instalación y tesado de los cables soporte. 2. Lanzamiento de la pletina. 3. Soldadura de la pletina al estribo 2. 4. Instalación y precarga de los gatos de tesado de la pletina en el estribo 1. 5. Destesado y retirada de los cables soporte. 6. Tesado de la pletina. 7. Soldadura de la pletina al estribo 1. Para estudiar con detalle el proceso del posicionamiento y puesta en carga, se desarrolló un modelo de cálculo que tenía en cuenta la pletina, los cables soporte y sus puntos de anclaje. Se estudió el comportamiento de los cables y la pletina en todas las fases del movimiento. Y se determinó la fuerza de tesado que debía introducirse en los cables antes de comenzar el arrastre, para que al acabar el movimiento, la pletina tuviera una flecha lo más cercana posible a la especificada en el proyecto. Para llevar a cabo el lanzamiento y tesado, fue necesario diseñar y fabricar el resto de las estructuras auxiliares, como las ménsulas de apoyo de los gatos de tesado, añadidas al estribo 1, la viga soldada a la pletina para recibir el empuje de los gatos de tesado, y las ménsulas de apoyo de los gatos de arrastre, añadidas al estribo 2.
Para que la pletina pudiera arrastrarse sobre los cables, se la dotó de un sistema de carros de rodadura, que consistían en un perfil metálico comercial en cuyos extremos se soldaron unas ruedas mecanizadas especialmente diseñadas para rodar sobre los cordones de los cables. El perfil tenía en su zona central unos taladros que permitieron el paso y posterior anclaje de unas barras roscadas soldadas a la pletina. La posición de los carros de cuelgue se determinó para evitar que en ninguna fase de la operación se produjeran esfuerzos inadmisibles. Se instalaron 13 carros, distanciados 8 metros entre sí, excepto en el caso de los carros extremos, que se distanciaron 4 metros. Tras el tesado de los cables de cuelgue, se instalaron 2 cordones de acero de pretensado de 0,6 pulgadas para el arrastre de la pletina. Estos cordones se anclaron al extremo de avance y se extendieron hasta las ménsulas del estribo 2, donde se insertaron en los gatos que disponían de un sistema de control electrónico para asegurar la igualdad de las fuerzas y de los movimientos inducidos por ambos. Por seguridad, se instaló un sistema de trácteles en cada extremo de la pletina que se mantuvieron preparados para entrar en carga cuando fuera necesario durante todo el proceso. La maniobra de arrastre, de tipo repetitivo, consistió en 3 fases. El arrastre de la pletina hasta que las barras de cuelgue alcanzaron la vertical de los pilonos de salida. La inserción de la viga de cuelgue y apoyo de los rodillos en los cables de lanzamiento. Y el arrastre de la pletina con emboladas sucesivas del gato de tiro hasta que la siguiente fila de barras alcanzó los pilonos de salida. La velocidad media de avance fue de unos 8 metros por hora. Las fuerzas de empuje no superaron las 8 toneladas por gato, que confirmaron la corrección del coeficiente de rozamiento previsto para los rodillos de la cimbra y las ruedas de los carros. Durante el avance se mantuvo un continuo control topográfico de la pletina, contrastando los valores previstos con los reales. Terminada la operación, el extremo de la pletina que había llegado al estribo 2 se colgó de una grúa y se procedió a retirar el primer carro de arrastre. Seguidamente, utilizando la grúa, se descendió el extremo de la pletina hasta encajarlo en las aletas de conexión con el estribo. Por último, se soldó la pletina a las aletas. Todas las soldaduras fueron sometidas a unas rigurosas inspecciones de calidad. Simultáneamente a la maniobra de soldadura realizada en el estribo 2, se procedió a soldar en el extremo opuesto la viga de transferencia de carga a la pletina y a instalar los gatos con una pequeña fuerza de tesado para asegurar su bloqueo. Luego se procedió al destesado gradual de los cables soporte, transfiriendo de ese modo las cargas a la pletina, que quedó colgada de sus 2 extremos, uno de ellos soldado y el otro bloqueado con los gatos de tesado. En ese momento, la fuerza de tracción en la pletina fue de 600 toneladas, valor que coincidía con el previsto por el estudio realizado por la constructora. Para el tesado se utilizaron 2 gatos de 800 toneladas de capacidad, con una carrera máxima de 200 milímetros. El alargamiento de tesado previsto era de 100 milímetros. Para el control de la operación de tesado, además del topográfico, se dispuso de un sofisticado control electrónico, basado en una serie de galgas extensiómétricas que controlaron las deformaciones inducidas, y de una serie de sensores de temperatura que permitieron una adecuada corrección de los registros en función de las temperaturas de la propia estructura.
De esta manera se pudo contrastar en tiempo real los datos de fuerza aplicada con los gatos y los de movimientos y tensiones reales inducidos en la pletina con las previsiones del proyecto. La operación se realizó con éxito y solo fue necesario introducir un alargamiento de 50 milímetros para alcanzar la geometría prevista. La carga de tracción final de la pletina, de 680 toneladas, se ajustó también a las previsiones. Asegurada la corrección de la geometría de la pletina, se procedió a su soldadura a las aletas del estribo 1. Luego se descargaron y retiraron los gatos de pesado, transfiriéndose toda la fuerza a las soldaduras y se dio por terminada la operación de montaje. A continuación, se colocaron los elementos prefabricados de hormigón aligerado en forma de U que conforman la plataforma de paso. Estos elementos prefabricados tienen un peso específico máximo de 1,9 toneladas por metro cúbico y una resistencia superior a 30 megapascales. La anchura total de cada pieza es de 5,20 metros y en los bordes se eleva 25 centímetros. Las placas se apoyaron directamente en la pletina de acero por pernos colocados en unos agujeros previstos en las piezas, que se rellenaron con mortero de cemento sin retracción. Estos prefabricados han servido de anclaje de la barandilla acristalada de acero inoxidable que contiene unas tiras LED para la iluminación de la pasarela. El pavimento es de caucho in situ con una primera capa de caucho reciclado y una segunda de caucho EPDM de 2 colores. Antes de la inauguración, se llevaron a cabo las pruebas de carga, estática y dinámica, para comprobar la resistencia y la frecuencia de vibración, según la normativa europea recogida en el anexo 10 del modelo de acciones dinámicas en pasarelas. La obra se completó con un acondicionamiento en el entorno de las márgenes y en una mejora de la urbanización de las zonas de acceso a la pasarela.